Saga Egmont presenta El que se esconde, de Tony Jiménez. Versión audio narrada por Chema Agulló. Primera parte. Espíritus. 1. Los 7 pasajeros. La luna era un borrón blanco en el cielo nocturno, como una palabra escrita a tiza y borrada con desgana en la pizarra de Dios. Las estrellas eran insectos muertos en el mar de tinieblas del universo. Los árboles eran centinelas expectantes ante lo que ocurría en la larga carretera, una larga cicatriz que transportaba la veloz bala negra cubierta de sombras que era el coche. El conductor no era, ya no. Antes solía ser, pero sin esperanza, sueños, planes de futuro y el deseo de vivir, hacía tiempo que había abandonado la idea de ser cualquier cosa. Sobrevivir. Eso susurraba la apatía que lo empujaba a apretar el acelerador. Sobrevivir. Los ojos del vehículo llevaban cerrados cientos de kilómetros. Cuando el sol acompañaba su viaje, no tenía mucha importancia, pero ni siquiera se molestó en activar los faros al reclamar la oscuridad del horario que le pertenecía. Entró en el estado de Maine ya con la noche acosándole, y lo único que hizo fue aumentar la velocidad para llegar cuanto antes a su destino. Había cruzado tantas veces aquellas carreteras que conocía perfectamente el número de coches con los que se podía encontrar, lo que no hacía más atractiva, al menos para su supervivencia, la unión de la negrura que le rodeaba con el apagón consciente de cualquier tipo de luz que le ayudase. Sobrevivir. Eso era lo que le quedaba, y nadie le hubiera creído al verle conducir de noche con los faros apagados y a más de 100 kilómetros por hora. Sobrevivir. Eso era lo que buscaba el hombre. Eso era lo que le movía. Eso era lo que inflaba en realidad los pulmones, y no el aire como a las demás personas que viajaban por vías iluminadas a una velocidad prudencial y con el coche bien visible para los demás. Sobrevivir. Solo para ese concepto guardaba tiempo, por lo que todo lo demás carecía de sentido para él. Algo lógico si tenía en cuenta que sin la supervivencia que buscaba su vida terminaría. Por lo que había podido contemplar, sería de forma horrible y brutal, así que la ausencia de faros encendidos era la menor de las preocupaciones que mordían su mente. Si en ese momento el vehículo se escapaba de su control, en realidad estaría haciéndole un gran favor. La tortura de los últimos años acabaría de una vez por todas por terrible que fuera el accidente de coche. Alguna vez había jugueteado con el suicidio, pero nunca se decidió. No por cobardía, sino para no darle el gusto a aquello que convirtió su vida en supervivencia pura, sin matices de ninguna clase. Y lo más importante, si lo que acabó empujándole para sobrevivir y no para vivir había conseguido volver su existencia del revés, como si fuera un calcetín sucio antes de meterlo en la lavadora, sabotear el coche de 1000 maneras diferentes sería un juego de niños. El conductor había contemplado sucesos peores, tan asombrosos como horribles, la mayoría de ellos muy por encima de apagar los faros del automóvil o detener el motor lentamente, problemas provocados sin razón aparente. Lo único que debía hacer era llegar a la casa. El resto del plan era bastante sencillo, tanto que le daba miedo que no se le hubiera ocurrido mucho antes. Era simple hasta tal punto que era imposible que saliera mal, aunque no era esperanza lo que navegaba entre sus pensamientos, sino una ansia furtiva, certera y furiosa, preparada para saltar encima de la última opción que le quedaba para mantener con vida al hombre. Si no funcionaba, seguramente aparecerían otras alternativas, pero lo último que deseaba en el mundo era soportar el sufrimiento que recibiría mientras llegaban. Era bastante probable que, a pesar de que surgieran, careciera del tiempo necesario para ponerlas en práctica. Ni siquiera le serviría estar acompañado, no porque su único apoyo huyese, algo que no sucedería nunca, sino porque acabaría en el mismo agujero profundo y oscuro que él. Una fuerza identificable le oprimía las entrañas, le sacudía la espina dorsal y le atoraba la garganta hasta casi dejarle sin respiración. El mensaje estaba claro. Es tu última oportunidad. Así que a la mierda los faros y cualquier otro detalle superfluo que se interpusiera en su camino. No redujo
Sample complete. Ready to continue?